Hola, bonita, bienvenida. Hoy tengo como invitada a Adela Pastor y vamos a hablar de espiritualidad práctica, porque la espiritualidad tiene que ser accesible. Hablamos de cómo vivirla de una manera práctica, fácil y sencilla. Adela nos ayuda a definir conceptos que aparentemente son difíciles o complejos y traerlos a nuestra vida más terrenal. Karma, incertidumbre o permitirnos vivir la vida, lo que la vida nos trae, mientras disfrutamos del camino para poder vivir una vida expansiva y disfrutona. Y antes de empezar, quería recordarte que si tú también quieres conectar con la espiritualidad y vivir más conectada otra vez con tu esencia, qué mejor lugar que Bali, la isla de los dioses. Por eso te espero aquí del 14 al 20 de abril para vivir una experiencia única. Quedan muy poquitas plazas para nuestro retiro, así que si quieres saber más, escríbeme a retiros@puramorpurogozo.com y te envío toda la información. Además, quería recordarte que si quieres conectar más allá de la espiritualidad contigo misma, con tu cuerpo, con tu esencia, el tema de este mes de Fucking Goddess Club es Yoni Temple. Yoni es una palabra que se utiliza en sánscrito para referirse a tus genitales, a los genitales femeninos. O sea que vente porque va a ser muy, muy, muy interesante. Y ahora sí, empezamos. Bienvenida a No te conformes. Soy Lola Montes y te invito a explorar los secretos de la esencia femenina en este espacio que he creado para ti. Hablaremos de temas como la nutrición, hormonas, energía femenina, autocuidado y mucho más. Aquí estoy para acompañarte en este viaje tan hermoso a conectar contigo misma, sentirte en equilibrio y plena. ¿Es tu momento? Empezamos. Bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tengo como invitada a una mujer con la que tenía muchas ganas de charlar y el universo la ha ido trayendo a mi vida de diferentes formas. Y por fin hemos tenido la oportunidad. Adela es mentora espiritual y escritora y como ella misma dice en su web o en sus redes, ayuda a encontrar paz mental, te ayuda a encontrar paz mental, a conocerte a ti mismo y a desarrollarte espiritualmente. Bienvenida, Adela. Muchas gracias, un placer estar hoy aquí. Y sí, ¿no? El universo siempre tiene el momento oportuno. Yo siempre digo que Dios, o cada uno como lo llame, ¿no? El universo, la divinidad, nos hace la agenda. Mm, No hay que preocuparse, no hay que estresarse con no me da tiempo, esto sí, esto no. Es cuando tiene que ser, será, ¿no? Y ahora toca este podcast maravilloso. Totalmente, siempre lo digo con una amiga mía cuando empezamos a hacer planes, ¿no? Como la semana que viene vamos a hacer esto y vamos a ir a este sitio. Y ella me dice, ahora mismo están los de ahí arriba, quien sea, riéndose diciendo, sí, sí, tú planificas que vamos a hacer lo que queramos. Claro, sí. Es un concepto muy interesante, de hecho, y sobre todo en esta época del año en la que nos encontramos, que justo viene ese cambio de ciclo, ¿no? Que acaba el año y todo el mundo empieza a planificar un poco el próximo año. Y en esos cambios de ciclos donde uno se pone a revisar lo que ha pasado y de alguna forma a planificar lo que viene, ¿no? Mm, Y aunque es muy interesante hacer un trabajo de observar, ¿no? Hacia dónde llevar la intención, también es muy interesante, y ahí es la clave, ¿no? Y donde viene el karma, es comprender que el contexto nos indica que no hay una causa y efecto, como a mm, priori la mente puede creer que hay, sino que en el contexto intervienen multifactores y es un continuo baile y una danza de ajuste universal, ¿no? Es como que el karma es algo dinámico. Lo que nos tiene que pasar es algo dinámico que va cambiando y evolucionando, ¿no? Por eso de planificar, esa rigidez de planificar, pues para mí es un término un poco obsoleto, ¿no? mm.
que Y es... aburrido, para mí es súper aburrido, ¿no? Es como cerrarte puertas a todo lo que puede estar por venir que tú ni siquiera puedes imaginar qué es, ¿no? Y si te cierras a una cosa y dices, no, no, es que yo voy a estar en este país, no sé qué, otra cosa que siempre digo es eso, ¿no? Como hoy, a día de hoy, ahora mismo, lo que estoy pensando es que mañana voy a hacer esto, pero ¿sabes? abierta a lo que me quiera traer el mundo porque es mucho más divertido. Mm. De hecho, creo mucho en el lenguaje de incertidumbre, ¿no? En Mm, empezar a utilizar expresiones, porque sabemos que la forma en la que nos expresamos crea nuestra realidad. ujú, Y cuando utilizamos lenguaje de incertidumbre, estamos aliviando el sufrimiento que trae la rigidez, ¿no? Cuando compramos ideas de que esto tiene que ser así de una determinada manera, ¿no? Entonces, hay una frase que escuché mucho en Miami hace unos años y que me la quedé, y es Dios mediante. Nos vemos ujú, mañana, Dios mediante, ¿no? Todas esas frases que, más allá de que tenga la palabra Dios, ¿no? Sino mm, es todas esas frases que implican que a priori la energía nos lleva hacia un lugar, pero quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Es abrirte a la posibilidad de que el universo es más sabio y más grande que tú mm, y que tiene las miras mucho más grandes que las tuyas, ¿no? De hecho, hay un ejemplo que me gusta poner y tiene que ver con justo mi marido, ¿no? Que te hablaba justo antes de empezar el podcast. La mente es limitada. Entonces la mente se hace ideas, se hace pajas mentales de cómo tienen que ser las cosas. Y mi marido, que es un hombre maravilloso, no encajaba en la checklist que Adela tenía hace unos años, en absoluto, por muchos motivos. mm. Sin embargo, es el gran amor de mi vida, pero no encaja en esa checklist, ¿no? Y de eso trata, ¿no? De derribar las limitaciones mentales. Y es interesante aquí porque el yo, la identidad, la base, el ego, la mente, crea esa personalidad en función a puntos de referencia, ¿no? El ego son puntos de referencia, ¿no? Una planificación es un punto de referencia. ¿Qué pasa cuando quitamos esos puntos de referencia? ¿Qué pasa cuando quitamos la checklist? ¿Qué pasa cuando quitamos la planificación? ¡Wow! ¿No? Aparece la posibilidad de la incertidumbre, la posibilidad de que el universo se exprese por sí mismo, independientemente de lo que pueda hacer, ¿no? Ahí derribamos también esa dualidad mental que todo se clasifica en lo que bueno y deseable, lo malo e indeseable, sino me permito vivir y experimentar lo que la vida considera que es lo que tengo que vivir, ¿no? En realidad tampoco es un sabio, ¿no? La vida no es un sabio, sino que son patrones energéticos que están funcionando, ¿no? Totalmente, pero has puesto el ejemplo perfecto, ¿no? ¿Cuántas veces nos cerramos a eso o con el dinero, ¿no? A pensar que, no, claro, es que si yo trabajo estas horas, gano esto y como en mi mercado lo que se gana es esto, es imposible que gane más dinero, ¿no? Yo me acuerdo cuando me mudé a Bali y emprendí y tal, que le decía a mi padre, digo, yo lo que voy a hacer es ayudar a muchas mujeres, voy a ganar muchísimo dinero y voy a trabajar muy poco, me voy a pegar una vidorra increíble. Claro, él me decía, a ver, espérate. Todo eso en una misma frase no tiene sentido. Y bueno, digo, tú espérate, ya te lo demostraré. Digo, ya lo entenderás, ¿no? Y poco a poco me dice, creo que un poco voy entendiendo lo que me decías, aunque todavía me cuesta ponerlo en la misma frase, creo que lo entiendo, ¿no? Y al final es eso, es quitarnos nosotros mismos las barreras que tenemos de, es que claro, si este chico no cumple estas características, nunca voy a estar con él, o si no trabajo de esta forma, nunca voy a ganar ese dinero porque es imposible, porque nadie lo ha hecho, ¿no? Sí, sí, me ha encantado el ejemplo, ¿no? Y al final somos ejemplos vivientes de la espiritualidad, de cómo vivimos la espiritualidad. Es muy fácil leer libros y todos acumulamos ese conocimiento, repetimos como loros, pero cuando hay esa absoluta convicción y fe, ¿no? Que es uno de los grandes valores espirituales, la fe, la confianza, ahí en ese momento es cuando realmente te permites crecer espiritualmente, ¿no? Totalmente. Y Aplicarlo en tu vida. eso es, y eso me lleva a una pregunta que estoy segura que mucha gente se hace, o que a mí me hacen, ¿no? Cuando digo esto, ¿no? Que qué significa ser espiritual, ¿no? Al final, que muchos lo decimos, pero vamos, y es una pregunta súper amplia, ¿no? Pero ¿qué significa para ti como ser espiritual o conectar con esa espiritualidad? Bueno, ser espiritual no significa ser nada especial, ¿vale? Eso. Eso para empezar. Mm, Porque
si empezamos desde ese lugar, estamos dándole alimento al ego, ¿no? Y el ego se vuelve espiritual, porque es mejor ser espiritual que no serlo, ¿no? Ya lo somos, ¿no? Porque no somos un cuerpo, no somos una mente, no somos las emociones, no somos lo que nos pasa, ni los traumas que hemos vivido. Somos ese algo más grande, llamémoslo espíritu, ¿vale? Y ese algo más grande, que podría ser también una chispa divina o ese reconocimiento del ser, esa identificación con el ser, eso es lo que realmente somos, eso es lo que realmente significa ser espiritual, empezar a quitar las capas de lo que no eres, a dejar de identificarte con aquello que creíste que eras, porque hasta ahora la sociedad te ha enseñado, nos ha enseñado a eso. Pero yo creo que eso está cambiando, ¿no? Y está evolucionando y es maravilloso ver cómo poco a poco estos conceptos de ser espiritual, de quitar lo que no eres y empezar a conectar con tu esencia fundamental, que la esencia fundamental es justo lo que me acabas de decir hace un momento. Siento en ser yo misma y eso es conectar con un sueño, que es ayudar a mujeres, ¿no? A sanarse, que es viajar, que es estar en un lugar X, ¿no? Donde haya, esto no lo has dicho, ¿no? Pero una comunidad espiritual, por ejemplo, hablábamos de Ubud hace un momento antes de entrar al podcast. Eso es ser espiritual, el conectar con esa intuición interna, con esa corazonada interna y a pesar de lo que la familia nos pueda decir, lo que se espera de nosotras por ser mujeres, por tener una edad, por lo que has estudiado, a pesar de todo eso, ir hacia adentro, ir al sentir, ir al cuerpo y tomar una decisión desde ese lugar y movernos desde ese lugar. Y entonces pasas a hacer las cosas sin saber por qué las haces, pero sabes que son eso. Aunque incluso el ego, el personaje que nos hemos creado, lo que no somos, te está diciendo todo lo contrario. Te está diciendo, loca, ¿dónde vas? Que por ahí no es. Y tú dices, vale, el ego me está diciendo esto y es esa voz en mi cabeza que me está diciendo cosas, pero yo sé que eso no es la realidad. La realidad es más profunda y la siento en el cuerpo, ¿no? Incluso Nazaré Castellanos, esta científica, esta neurocientífica tan reconocida en España, tiene una gran frase que repite todo el tiempo, que es: el cuerpo sabe lo que la mente aún no. El cuerpo sabe lo que la mente aún no. Es decir, que a nivel científico ya está demostrado que es el cuerpo de donde, bueno, claro, esto se demuestra a nivel científico, pero no hace falta, solo hace falta ver a los yogis, ¿no? Solo hace falta ver a las personas que conectan con esa sensación interna, más allá de lo que la mente les dice. Así que eso sería para mí ser espiritual, ¿no? Dejar de lado la mente. Totalmente, muy interesante. Al final, y es curioso porque justo eso es lo que he estado trabajando yo estos últimos años, ¿no? Y nunca lo había conectado, ¿no? No había conectado como eso con ser espiritual, pero es verdad que en mi viaje personal, o por lo menos, sobre todo, por ejemplo, ahora con el Tantra, ¿no? Que me está ayudando eso, a llegar todavía más al cuerpo, etcétera, cada uno que utilice la filosofía, el camino de vida o la herramienta que quiera, ¿no? A mí el Tantra, por ejemplo, me está ayudando mucho a bajar el cuerpo y me está ayudando mucho exactamente a eso, ¿no? No sé si es ser más espiritual o no, pero a quitarme todas esas capas de cebolla y al final a sentirme auténtica, ¿no? A que cada vez la voz esa del ego está menos y yo tomo decisiones porque sí, y punto. ¿Sabes? Yo la siento y lo hago. No, no lo razono de alguna forma o no necesito razonarlo tanto y eso no quiere decir que esté más loca o quizás sí, pero no necesito tanto a la mente como herramienta, ¿no? Es como que me la he quitado de en medio y he quitado, claro, todas esas capas de cebolla y todas esas creencias limitantes que me habían ido poniendo y cada vez estoy como más cerca de esa cosa auténtica, no sabría decir, no lo quiero llamar ni persona, ¿no? De eso auténtico que hay dentro de mí, que se comporta de una forma, que actúa de una forma, pero no basado en educación o creencias, sino algo mucho más allá, algo mucho más auténtico que está ahí en el core, ¿no? Que está como dentro y que no se puede explicar. Qué maravilla, ¿no? Ojalá nos empujaran desde bien pequeños a conectar con eso, ¿no? Aunque afortunadamente ahora estamos en ese momento de la sociedad donde
tenemos la capacidad de hacernos estas preguntas y cada vez más jóvenes, ¿no? Cada vez se ve gente más joven que está en ese punto de decir, voy a seguir esa certeza interna por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y que mi sueño, ¿no? Sería que en algún momento eso se enseñara en el colegio, que tuviéramos la capacidad de aprender a gestionar nuestras emociones negativas y nuestros pensamientos negativos, que es la mente en realidad, que nos impiden ver la belleza de la esencia, del ser, de lo que somos, de la conciencia, de la divinidad, ¿no? Para conectar con eso más grande. Y todo esto suena muy bien, la verdad, suena muy bien, pero seguro que la gente que nos está escuchando dice, vale, ¿y eso cómo lo pongo en práctica? Claro, claro, ¿Y eso. cómo empiezo? ¿Por dónde se va? Pues en ese caso yo diría que hay, por un lado, el primer punto fundamental es empezar a tomar conciencia del mundo interno, de los pensamientos, de las emociones. Y dos, empezar a gestionar, aprender a gestionar ese mundo interno. Porque cuando aprendes a gestionar ese mundo interno, es cuando aparece esa lucidez, esa claridad interna. Y es donde deviene la paz también, porque pasas de desidentificarte, o mejor dicho, pasas de identificarte con la mente a identificarte con tu verdadera esencia. Y desde ahí es de donde viene la claridad y desde donde viene esa certeza interna de que por aquí es, aunque la mente me diga todo lo contrario, ¿no? Para eso se requiere coraje, se requiere fortaleza interna. No todo el mundo está dispuesto a mirar dentro y a levantar la alfombra donde has estado metiendo la mierda que no querías ver, que son todas las emociones no gestionadas, todo el trauma que ha quedado enterrado, que ha quedado reprimido, que se ha suprimido, que se ha negado, incluso que se ha proyectado en el mundo, en la gente de tu alrededor, en los políticos, en el tiempo, en el país, ¿no? En el momento histórico en el que te encuentras o has nacido. No importa nada de eso, sino en la certeza interna de querer hacer un trabajo con uno mismo, ¿no? Esa es la clave fundamental y el primer paso que se requiere para empezar en este camino de quitar lo que no eres y empezar a descubrir esa esencia. Me encanta porque a veces pensamos, ¿no? Y cuando, o a mí me pasa, ¿no? Que a lo mejor me ven en Bali o piensan, claro, es todo luz, es todo belleza, es todo paz, o transmites una paz porque parece que vas levitando cuando andas. Tú sabes la oscuridad que he tenido que abrazar y la mierda que he tocado. O sea, y eso no lo aprendí yo hasta mis últimos pasos, ¿no? Bueno, por supuesto no los últimos en mi desarrollo, pero los últimos en tiempo, ¿no? Sobre todo en estos últimos meses que he estado abrazando más esa parte, ¿no? Como de Dark Feminine y de todo, metiéndome ahí en todo el trauma, trabajando mucho mi inner child, como el niño, mi relación con mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no solo de una manera racional, que ya lo trabajaba en terapia, sino yendo como mucho más allá, ¿no? Y claro, es que tenemos que pasar por eso. O sea, es que es perfecto como tú lo decías, ¿no? Primero conciencia, que ya con eso, ya es un súper paso porque muchos no pasamos por la vida sin tener conciencia de qué hay ahí, ¿no? Pero también yendo a la oscuridad y que este camino no es un camino de luz, sino que habrá luz y seguro que conseguimos más luz y más paz, como decías, y más calma, porque muchas veces eso conlleva abrazar o atravesar dolor, tristeza, trauma, muchas cosas que, en mi opinión, merece muchísimo la pena y es el único camino. Porque sin tocar eso, nunca vas a poder llegar a la luz, ¿no? Entendámoslos como opuestos, porque al final es una non-dual, ¿no? Aunque haya dualidad, creemos dualidad de luz y oscuridad, al final cuando unes las dos es cuando de verdad no estamos duales, ¿no? Me encanta, ¿no? Que digas esto y que hables de esa autorresponsabilidad y de cómo es el proceso de despertar espiritual. Es súper importante porque me pasa muy a menudo cuando la gente empieza el programa de vida consciente, que es un programa de 12 semanas, cuando en las primeras etapas del programa sale toda esa oscuridad de la que tú hablas, ¿no? Y entonces lo lógico de la mente es: ¿dónde me he metido? ¿Qué mierda es esta? Estoy peor ahora que antes, ¿no? Exactamente. Sin embargo, es todo lo contrario. Yo me imagino muchas veces que es como ese proceso cuando te has hecho una quemadura
y tienes que quitarte la costra. Te la tienes que quitar como parte del proceso de sanación. Tienes que atravesar todo ese dolor primero. Tienes que meterte de lleno en el barro, en toda esa tristeza y en hacerle frente a todo ese dolor, a esa negatividad, para poder liberarte de eso, no porque no quieras volver a sentirlo, que esta es una forma muy, muy común que se encuentra, ¿no? Muy a menudo es, ok, voy a hacer esto, pero porque no quiero lo otro. O sea, voy a meterme en la oscuridad, pero porque quiero que la oscuridad se vaya. No, es un camino de aceptación incondicional. La espiritualidad es un camino de aceptación incondicional. Y con el proceso de sanación, donde vas elevando tu nivel de conciencia, te vas dando cuenta de que aunque cada vez hay más luz, eso no significa, y cuando incluso llegas a estados de no dualidad, eso no significa que ya no vuelves a tener más emociones negativas. Lo que pasa es que la forma en la que tú te relacionas con esas emociones negativas es diferente, porque sí, los campos emocionales son campos emergentes espontáneos, es decir, eso surge la negatividad, ¡pum!, se da, ¿no? Ok, pero ya no me dejo arrastrar por ella, soy capaz de verla desde una tercera persona, desde un tercer lugar, por así decirlo, y eso me permite no comportarme, no tomar decisiones desde ese lugar, sino ser consciente de que eso está ahí, es perfecto, lo transito y sigo teniendo la sabiduría y la claridad para poder actuar desde un lugar de paz, ¿no? Totalmente, y no meterte como en esos bucles mentales de sufrimiento, de tal, porque ya puedes como no evitarlo, sino, vale, sí, mira, aquí está mi tristeza, o sea, yo antes que me costaba mucho sentir, sobre todo sentimientos negativos y enfados, ahora intento abrazarlos, ¿no? Y digo, sí, y yo me digo a mí misma, ¿no? Hoy estoy enfadada y quiero o sea, es que quiero que la gente lo sepa y me da igual, y hoy voy a ser maleducada y se lo voy a hacer saber a la gente de mi alrededor, que hoy me siento enfadada y que no quiero que les afecte, pero que, pero que no quiero esconderlo porque me siento mal y está todo bien y me siento súper bien de sentirme mal y punto. Y esto no es vivir en el mundo de Yuppie, ¿no? Es sino abrazar esa parte de mí que también, que de mí, de todos, que todos las tenemos, por supuesto, que no tiene ningún sentido reprimir, porque ya me he dado cuenta que lo que he reprimido estos 30 años anteriores me ha hecho mucho mal a día de hoy. Entonces he tenido que tú dices, pasar procesos de ir de lleno y que duela mucho, mucho, pero para como aliviarlo, ¿no? Como cuando te están dando un masaje en una contractura y al final quitas la contractura y dices, uff, qué alivio, ¿no? Y todo eso tenía ahí dentro, madre mía, y que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que hay ni un 1% de todo eso que tenemos ahí acumulado. Sí, creo que hemos comprado los arquetipos, ¿no? Sobre todo los que ya estamos en el camino espiritual, y me incluyo yo aquí, ¿no? En caer a veces en el arquetipo del inocente, ¿no? En el de la buena persona, en el de mira qué bueno soy, cuánto amor tengo, qué bondadosa soy, ¿no? Entonces es como, tengo que crearme un personaje de luz y amor, de mostrar cara al exterior, ¿no? Pero como tú bien dices, eso es una forma de represión. En realidad no estás haciendo frente a ese campo de energía que estás experimentando. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado hay otra cosa, y es que cuando realmente se está sintiendo eso, es muy importante empezar a observar la sensación y a utilizar el lenguaje desde otro lugar. Es decir, no es que estoy enfadada, porque el estoy habla de la identidad, ¿no? De la falsa identidad que estoy experimentando, sino se está experimentando, se está observando negatividad. Y cuando me dejo llevar por la negatividad, se responde mal, ¿no? Se da un picotazo. Pero eso no significa que tú seas la negatividad. Claro. Y eso es importante porque y en Adela fue algo totalmente decisivo, porque la estructura del ego de Adela siempre fue la de ser muy exigente consigo misma. Porque si yo soy muy buena en lo que hago, me van a querer. Claro. Si yo saco buenas notas, si yo gano mucho dinero, si la gente ve que yo hago las cosas bien, me van a querer, me van a valorar, y entonces soy digna de amor. ¿Qué pasa? Que en esa estructura interna no te permites fallar. Es más, te culpabilizas, te hace sentir indigno no ser suficiente.
Entonces, esa insuficiencia está muy presente. Por eso cuando yo tengo ese estandarte de naturalizar lo que comúnmente se llama el error, pero que el error no existe, sino que vamos a modificar esa forma de mencionarlo y vamos a llamarlo aprendizajes activos. Es decir, los aprendizajes activos se requieren como forma de evolución, con un lenguaje más de calle. Tienes que cagarla para aprender. Se requiere. Lo que pasa que cagarla para algunas personas significa no ser válido. Claro. Entonces, cuando la cago, me acepto, me amo tal y como soy y no trato de crear una falsa fachada o identidad de que me merezco amor, ¿no? Merezco amor porque, mira, yo sí que lo he hecho bien o tratar de justificar lo que ha pasado, ¿no? Cuando reconoces la cagada, en realidad estás cultivando la humildad. Y cuando cultivas la humildad es ese reconocimiento del ser, volver a esa naturaleza esencial que todos somos. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a cultivar esa humildad contigo mismo y reconocer que la has cagado, y está bien cagarla, y perdón por este vocabulario, ¿no? Pero es que a veces hablar así de una determinada forma puede como alejarse de la realidad, ¿no? Y vamos a llevarlo como a lo cotidiano. Cuando los demás la cagan, los estás aceptando tal y como son. Cuando los demás se equivocan, los estás aceptando y amando tal y como son o les estás poniendo condiciones. Porque las condiciones que le pones a los otros también son las condiciones que te pones a ti. Las condiciones que no le pones a los otros son las condiciones que no te pones a ti. Y de eso se trata, de quitar la dualidad de lo que está bien y lo que está mal y empezar a aceptar todo lo que es. Empiezas a entrar en un mundo donde los adjetivos descriptivos dejan de tener relevancia. Ya no, es verdad que tu vocabulario se empobrece, por así decirlo, ¿no? Porque ya no necesitas describir las cosas, sino que todo es. ¿Y cómo es? Pues lo que es. Totalmente. A mí eso, fíjate, me ayudó mucho hace muchos años en terapia, que hablando de no hacer la cama, que me decía mi psicóloga, ¿a quién le importa? ¿A quién realmente por qué haces la cama? O sea, a ti, si tú conectas con tu yo más interno, ¿a ti te molesta que la cama esté deshecha? O es que, y ya no me dijo nada más, ¿no? Pero ya ahí leyó, claro, es que si hago la cama, mi madre está contenta, entonces me quieren porque soy ordenada, porque tal. No he vuelto a hacer la cama. Porque a mí, honestamente, a mí como persona no me molesta. Y entonces eso también ha ido bajando mi autoexigencia conmigo mismo y, como bien tú dices, con los demás. Me daba cuenta que exigencias que ponía, por ejemplo, en una pareja, ya no las tengo porque no me importa. O sea, no necesito hacer la cama para que yo le quiera. Le quiero así, crudo, llorando, enfadado. O sea, y igualmente yo conmigo misma, ¿no? Lo que tú dices, a simplemente ser y abrazar todas esas partes y darme cuenta que la mayoría de cosas que yo creía que los hacía porque yo creía que eso me hacía bien o porque era mi autoexigencia, darme cuenta que no, que eso era una película que yo me había montado de que yo era autoexigente, pero que en realidad la mitad de las cosas me daban exactamente igual y las hacía porque estaba buscando validación externa, porque buscaba amor en los demás, hasta que conectas con que y te das cuenta que tú te mereces ese amor, punto, no tienes que hacer la cama. O sea, ese amor tiene que venir a ti y la persona que esté enfrente te tiene que querer así, con la cama hecha o sin cama hecha y tú a ti misma. Y ya dices, ahora entonces, ¿por qué hago la cama? No, es un ejemplo como muy tonto que a mí me ayudó a todo lo demás. Y entonces desde ahí haces la cama. Pero lo haces Claro. con la alegría de porque la quiero hacer y punto. Punto. O porque no la quiero hacer y punto. Exactamente. Ser espiritual trata mucho de conocer las motivaciones que hay detrás de por qué haces lo que haces. De por qué hago la cama, por qué realmente estoy haciendo la cama, o por qué le he dicho esto realmente a esta persona de esta manera. Estoy tratando de manipularla porque en realidad estoy buscando una respuesta en concreto. Esa respuesta me va a dar satisfacción emocional. Estoy tratando, me he visto de una determinada manera porque estoy manipulando a las personas que tengo enfrente para que me digan lo que yo quiero escuchar. Estoy haciendo contenido en redes sociales por el mero hecho de compartir lo que soy, o estoy haciendo contenido en redes sociales para tener la valoración o para tener las ventas que quiero. Sí. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que tener ventas está mal?
En absoluto, pero tú hacerlo con ese objetivo, sabiendo que lo haces por eso, ¿no? Teniendo claridad en cuál es el motivo por el que estás haciendo algo. Para mí, y es algo en lo que yo ahora estoy investigando conmigo misma, Ujú, es en una frase de mi maestro espiritual que se llama David Hawkins. ujú, Tiene uno de los grandes libros que todos deberíamos leernos, se llama Dejar ir. mm, Él hablaba de atracción y no promoción. Es decir, la promoción es aquello que empuja al otro a tomar una decisión o a actuar de determinada manera, donde los medios justifican el fin. mm, Y la atracción es desde el yo soy lo que soy y lo comparto, quien se sienta mínimamente atraído por esto, pues puede venir mm, a buscar esto. Pero no voy a buscar y atrapar al resto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que desde esta perspectiva la vida se vuelve fácil, porque ya no tienes que esforzarte por conseguir nada, no tienes que esforzarte por conseguir ventas, no tienes que esforzarte por conseguir halagos, ni esforzarte por ciertos resultados. Los resultados son una consecuencia de quien tú eres. Por lo tanto, no te tienes que centrar en los esfuerzos, o sea, las cosas que hay que hacer, sino en quién te tienes que convertir. Y convertirte en esa persona significa aceptar y amar. Y eso es tremendamente carismático. mm, Las relaciones personales se sanan, eh, los, los problemas de cash flow en las empresas se solucionan, la autoimagen mejora incluso, es decir, el cuerpo físico cambia, mm, porque tu autoimagen hacia ti mismo ha cambiado, ¿no? Tu mm, relación contigo mismo ha cambiado. Y es muy interesante ver que la espiritualidad en realidad lo que hace es que mejora la vida de la gente. La gente hace, pues hace gente más feliz, ¿no? Hay un, hay un email que estaba escribiendo justo ahora que va a salir mañana en la newsletter y que me apetece compartirlo si te parece. claro. Y el asunto del email es vaya culazos en el gym, ¿no? Ujú, Y es que hace poco me apunté al gimnasio y digo, ostras, o sea, hay una mogollón de gente que sabe lo que tiene que hacer. Aquí la gente sabe mm, los ejercicios que tiene que hacer y luego tienes unos culazos, unos cuerpazos. Y estoy yendo a un gimnasio que tiene 5.000 suscriptores. O sea, no, que no es un gimnasito así pequeñito donde, bueno, mm, te has ido a un gimnasio donde la gente que va es gente muy especialista. No, 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 es un gimnasio donde puedes ver de todo porque hay 5.000 personas inscritas, ¿no? Es un gimnasio de varias plantas. Cuando yo iba al gimnasio hace años, ¿no? Que había una etapa de Adela que hubo obsesión por mm, el gimnasio, porque se depositaba la fuente de la felicidad en el cuerpo físico, básicamente. La gente, las mujeres no tenían ni idea de lo que tenían que hacer allí. Veías a las mujeres entrando a las clases colectivas haciendo cardio. Y a los hombres entrenando siempre cuerpo tren superior, ¿no? ujú, Ahora tú vas y las mujeres saben lo que tienen que hacer, todos, ¿no? Es como, eso es lo que se espera de la espiritualidad pronto. mm. Ah, otra cosa, es que no veía yo en los gimnasios tampoco, es que ahora todo el mundo va con un trípode para grabarse, ¿no? Wow, wow, ese me lo he saltado yo, ¿no ves? Hace unos años que no voy y wow. ¿Qué pasa? Que te das cuenta, o sea, me doy cuenta de que la tendencia va a ser también hacia la espiritualidad. La tendencia va a ser hacia, y lo maravilloso también, ¿no? Que cada vez más va a haber más contenido más fácil de consumir, ¿no? Y ese contenido también va a estar en la espiritualidad. Y eso hace, pues, gente más feliz. Así que por un 2024 con más divulgación de espiritualidad práctica, ¿no? Totalmente, al final es como, pasa como con el gimnasio, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho yo misma, wow, es que iría más si supiese cómo entrenar, ¿no? Si alguien me lo enseña fácil y tal, yo voy y hago mi entrenamiento todos los días, ¿no? Pero es verdad que, y yo eso lo he echado mucho de menos en mi viaje, ¿no? Y me ha costado encontrar mentores y gente que me guíe. Yo decía, pero entonces, ¿cuánto medito? ¿Cómo medito? ¿Qué hago? ¿Qué me leo ahora? ¿Qué camino espiritual sigo? ¿Qué filosofía? ¿Sabes? Como dando tumbos hasta que ahora ya tengo mi práctica, he encontrado mi camino, que por supuesto flexible y abierta a todas las nuevas cosas que me vengan, ¿no? Pero ahora ya sé
cuándo me hace bien meditar, cómo tengo que meditar, bueno, cómo tengo que meditar, cómo a mí me hace bien meditar, o otras prácticas, ¿no? Y mencionando lo que decías al principio de tu mentor, tuve esa misma conversación con mi amigo David Hasael, que también está en el podcast, que es masajista tántrico, y él, bueno, tenía una empresa de muchísimo éxito, la vendió, lo dejó todo porque encontró este camino y él a hacer masajes tántricos, que es su sueño, y punto. Entonces, hablando de ello, yo le decía, es que en todo este proceso digo, me frustra porque yo no quiero vender, o sea, no quiero vender, no me da vergüenza vender, pero no me gusta ir detrás de las personas, es la parte que menos me gusta de todo mi emprendimiento, ¿no? Digo, no me gusta tener que convencer a alguien de que me compre, ¿no? Digo, es que no me apetece, digo, ni siquiera, digo, me apetece estar en las redes cuando me dé la gana, compartir lo que yo quiera, etc. Y él me decía exactamente eso, ¿no? Me decía, tú focalízate en tu viaje interior, en tu ser la mejor en lo que haces, en estar súper bien contigo misma, en compartir si quieres compartir porque ayude, pero no porque vayas a vender, sino porque eso que estás compartiendo está ayudando a alguien o crees que puede ser útil para alguien. Y lo demás va a venir, porque la gente que vea esa energía va a querer vibrar como tú, la gente que aprenda sobre ti va a querer aprender más y es lo único que tienes que hacer. O sea, no tienes que... queremos vender, obviamente, porque todos queremos, o yo por lo menos quiero dinero, ¿no? Porque me hace más fácil la vida, pero trabajando desde mí misma y no yendo a buscar a la gente fuera, ¿no? Y desde que me dijo eso hace unos meses, como que cambié todo y fue como, vale, lo primero yo y compartir desde donde yo quiero compartir. Y el resto va a venir solo. Mira qué creencia del inconsciente colectivo acabas de sacar y poner a la luz, lo cual es maravilloso, porque mucha gente que nos está escuchando puede que tenga este mismo contenido mental, porque es algo que compartimos todos, ¿no? El dinero me hace la vida más fácil. Es una falsa ilusión, ¿no? Y en realidad no es el dinero lo que te hace la vida fácil. Lo que te hace la vida fácil es desidentificarte del ego y de creer que necesitas el dinero. Y de creer que el dinero te trae la felicidad o la facilidad. La facilidad viene de la rendición absoluta. En ese proceso de rendición absoluto viene el dinero. El dinero es un campo de energía, no tiene más relevancia, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Y qué regalo más grande nos acabas de hacer, es el creer que el dinero hace las cosas más fáciles, ¿no? Totalmente, como tantas otras creencias que tenemos, ¿no? Es increíble que cuando empiezas a observarla, eso mismo, por ejemplo, con el ejemplo del dinero, yo que lo trabajo mucho y fíjate, lo acabo de decir, ¿no? Y muchas veces lo pienso, ¿eh? Y lo pienso. Y tengo esa conversación conmigo misma, digo, ¿es el dinero? ¿En serio? Digo, si estás, por ejemplo, ahora quizás haciendo menos dinero o más dinero, da igual que lo que estabas haciendo hace un mes y lo que te está trayendo felicidad de verdad es para mí, por ejemplo, es la libertad, es otras muchas cosas que estoy experimentando, ¿no? Digo, y me da exactamente igual cuánto estoy gastando al mes o cuánto estoy ganando. Digo, ¿es en serio el dinero? ¿No? O sea, que es súper interesante incluso podernos cazar a nosotros mismos en todas esas cosas que vamos diciendo, que vamos haciendo. Mira, fíjate, porque el dinero es uno de los grandes pilares del ego, ¿no? Lo que hacemos en ese trabajo espiritual es derribar los pilares del ego, que están fundamentados, pues una es el dinero, el éxito y el trabajo, ¿no? Es uno de los pilares, dinero, éxito y trabajo. Cuando Adela, en su otra vida, ¿no? Porque es que como hay una la Adela de antes y la Adela de después, ¿no? La Adela de antes del despertar espiritual espontáneo y después, ¿no? La Adela de antes luchaba, se sacrificaba, se esforzaba por crear una empresa, se llegó a tener 6 tiendas y 25 personas en el equipo. Y cuando se llegó a tener dinero, había el mismo vacío que había cuando no había dinero. Y yo recuerdo decir, mira, ya he viajado porque he ido a todos los sitios, ya tengo dinero ahorrado. Estoy a gusto en mi casa, no necesito cambiarme a una casa más grande. Voy con un Mercedes por ahí, me compro la ropa que quiero, hago todos los cursos que quiero, pero yo sigo sintiendo ese vacío, ¿no? Cuando se da la despertar espiritual y todo el proceso, ¿vale? Porque se tuvo un despertar espiritual espontáneo, pero después de ese tiempo, pues hubo un camino, ¿no? De ir hacia adentro, que es lo que se requiere en el camino espiritual.
esa limpieza, ¿no? Y en ese proceso, cuando ya habían pasado años, ¿no? Una de las cosas que surgió, una de las experiencias, fue una quiebra económica. Es estar a cero en la cuenta bancaria, estar a cero durante años, estar a cero, ¿no? Por una cosa que pasó. Y aún así, vivir abundantemente. Eso es muy contradictorio, porque la mente asocia abundancia con dinero, pero es cómo puedes sentirte abundante y rico teniendo 0 euros. Es muy Sí, interesante sí. el proceso porque el camino está en el desapego. Te desapegas de la falsa ilusión de todas las creencias que has depositado en lo que significa el dinero. ¿Qué significa? Pues eso, comodidad, libertad, significa facilidad, significa Mm. lo que cada uno quiera ponerle, ¿no? Añadir la coletilla. Así que es muy, muy potente ese ejercicio, ¿no? De revisar qué significa el dinero para mí. Totalmente. Yo considero que estoy en los momentos en los que menos dinero tengo que más abundante soy. Yo no sé cómo lo hago, eso me decía mi familia el otro día, ¿no? Porque me escuchaban hablar de mi vida y me decían, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo vives en esa abundancia, no? Porque para mí todo era abundancia. Digo, claro, yo hablaba en presente de la casa que me voy a construir ahora, no sé qué, y me decían, pero a ver, ¿no que habías tomado un parón unos meses y cómo estás haciendo el dinero ese que... Digo, no sé, que digo, es que no sé explicaroslo, digo, pero yo me siento muy abundante, digo, a mí no me falta de nada, siento que todo va a llegar. Y les costaba lo mismo, ¿no? Una vez más, les costaba mucho entender esto, ¿no? De cómo viviendo una vida de lujo, entre comillas, o sintiéndome yo en una vida de lujo porque es lo que necesito, ¿no? ¿Cómo podía estar así teniendo muchísimo menos dinero que antes, ¿no? O no muchísimo menos, pero quizás otro tipo de flujo, ¿no? De cash flow, de dinero que entra y dinero que sale, ¿no? Diferente al que una persona puede creer que es abundancia o riqueza. Pero Absolutamente. interesante. Qué regalo, ¿eh? Mm, Em, ¿Y qué es la abundancia en realidad, no? Uno se pregunta, ¿qué es sentirse abundante? Porque mm, para la gente que aún este concepto le chirría un poco, ujú, la abundancia es sentir que no necesitas nada, que tienes todo lo que podrías querer mm, y que estás bien con lo que tienes. Claro, desde ese lugar no hay una sensación de vacío, no hay un anhelo, no mm, necesitas nada, ¿no? no. Sino que hay una perfección en el momento presente. Maravilloso, si no necesito nada más para disfrutar, si lo que tengo ya es suficiente, ¿no? Sí, y que para mí por lo menos es diferente a no querer nunca nada más. Es decir, yo hay cosas que quiero porque no necesito para que me completen o para que me hagan más feliz. O sea, yo ya estoy muy feliz. El otro día me preguntaban también, ¿qué quieres para Navidad, no? Digo, pues la verdad que, no sé, digo, mira, yo me iba a comprar un altavoz que me gusta estos Marshall porque me hace gracia a mí para mi casa. Y mi madre, digo, pero no, tampoco, o sea, no es algo que lo necesite o que me vaya a dar felicidad, digo, es como que todo este tiempo estás sin altavoz, escucho desde el móvil, estoy fenomenal, digo, pero podría ser como un plus, ¿no? Entonces vivir como desde ese, sigo queriendo cosas y ella me decía, pero no estás minimalista, ¿no? Que no quieres cosas, digo, una cosa no quita la otra, digo, no es que lo necesite o que me vaya a hacer muy feliz, digo, pero es belleza y me gusta tener belleza en mi casa y no sé, es como, es complejo, ¿no? Pero cuando lo interiorizas tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. No, al final es, si lo tienes bien, pero si no lo tienes también bien. Exactamente. Hay paz en todas las situaciones, ¿no? Y eso es el camino del medio, ¿no? Del que los budistas hablan. Y ahí es hacia donde vamos, en soltar la dualidad para encontrarnos en el camino del medio. Eso es. Y nos comentabas antes, volviendo a lo de la vida consciente, ¿no? Que cómo podemos llevar una vida más consciente, ¿no? O cómo, o qué herramientas podemos empezar a utilizar. Nos comentabas antes, porque yo siento que hace falta mucha, o bueno, o cómo son tus mentorías, ¿no? Porque tú eres mentora espiritual, ¿verdad? Porque Mm, al final siento que estamos muy perdidos, ¿no? Que mucha gente nos estará escuchando y dirá que sí, que muy bien, que yo quiero ser abundante, que no, pero ¿qué hago? mm. Claro, en este caso en concreto, Mm, siempre el objetivo, o sea, el primer paso que hay que dar es mirar hacia adentro. mm, Mirar hacia adentro y observar cuál es la negatividad que está produciendo tu
resultado exterior, en el mundo de las formas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, no tengo dinero y por lo tanto me siento escaso. Ok, vamos a mirar dentro de ti qué hay que te hace sentir escaso. ¿Vale? Y ahí me encanta, ¿no? Cuando ya llevas muchos años trabajando con gente o con la gente con la que has trabajado Ujú. y luego pues has seguido su vida, ha pasado los años y luego te dicen, ¿sabes qué? Me acuerdo de un caso en concreto ahí de que además hay un testimonio en YouTube para quien quiera verlo, que no estoy contando nada que Ujú. ella ya no haya dicho. Es decir, cuando yo estaba amargada porque yo quería un carro nuevo, ella es venezolana, un carro nuevo, un piso más grande, un no sé qué, no sé cuántos. Y cuando acabó la mentoría con Adela, me sentí feliz de tener lo que tenía, a pesar de estar amargada por no tener lo que yo quería, porque mucha mentalidad americana, ella vive en Miami. Ujú. Y con los años decir, oye Adela, ¿sabes qué? Que desde el no tener lo que quería y el estar feliz con lo que no tenía, ahora resulta que en mi vida todo fluye. Nos hemos Ujú. cambiado de carro, tenemos varios carros, nos hemos cambiado de casa, ¿no? Entonces el proceso, que lleva un tiempo, parte primero por revisar el mundo interno que crea el mundo externo. Ujú. Vale, ¿cómo se mira el mundo interno? Pues hablábamos de ese coraje, ¿no? De mirar hacia adentro. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando no tienes ni idea de esto, porque es la primera vez que te encuentras con algo así, te puedes sentir un poco perdido, ¿no? O puedes entrar en una etapa de cursillismo, ¿no? Entrar a hacer un montón Eso. de cursos de aquí para allá, ¿no? Me ha gustado mucho que lo has llamado dar tumbos, ¿no? Me ha Ujú. gustado mucho, me lo he apuntado. Dar Ujú. tumbos, que es lo que le pasó a Adela en los primeros años en la espiritualidad. Y muchos tumbos hasta que decidí, este es el camino porque encontré a mi maestro espiritual, ¿no? Ujú. Y cuando te decides hacia ese camino que resuena contigo, porque hace un momento hablabas del Tantra, que es una forma, ¿no? Pero Ujú. cuando conectas con alguien que puede ser tu maestro o con alguien que te puede guiar, ¿no? Hacia estados elevados de conciencia, el camino va a ser siempre mirar hacia adentro y empezar a tener una práctica de observación de la arquitectura interior que has creado. ¿Y qué pasa? Que lleva todo un proceso, hemos dicho, ¿no? Es un proceso en el que al principio te vas dando cuenta de cosas y dices, esto me pasa mucho con la gente que es súper positiva, ¿no? Gente que te dice, no, 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 yo estoy bien, no tengo ningún conflicto en mi vida, pero vengo aquí porque quiero Ujú. profundizar en mi espiritualidad. Y rascas un poquito la primera semana, la segunda semana y te dicen, Adela, aquí hay más de lo que yo pensaba que había. Ujú. Esa era yo, bueno, y soy. Claro. Claro, amiga, ¿no? Pues valiente, valiente tú que estás Ujú. dispuesta a atravesar todo esto. Cuando miras, te vas a encontrar tus demonios y tus fantasmas. Y entonces uno empieza un camino, un proceso de, bueno, ¿y cómo gestiono todo esto? Y se requiere que tú, mientras tanto, vayas viviendo. Esto no es un apretar un botón y uno ya está iluminado. Esto es un Ujú. proceso que requiere su tiempo, donde tú poco a poco vas a ir aplicando en tu vida cotidiana y probablemente también vas a ir adquiriendo ciertos hábitos que te van a permitir ir integrando esto, ¿no? La oración, la meditación, la cancelación de creencias, la visualización, el yoga, el ejercicio consciente, la respiración. Son ejemplos, incluso la música, el kirtan, ¿no? Nos Mm. ayuda a, a tener ciertas rutinas que nos permiten ir descubriendo poco a poco, ¿no? Para mí es fundamental y básico rodearte de personas que están en la misma que tú. Básico. Porque por dos cosas. Una, la inspiración. Eh, yo tengo la fortuna de tener una gran familia espiritual y también de tener una gran amiga del alma que es como mi hermana, ella es Amparo. Y ella, somos espejos una de la otra, ¿no? Nos acompañamos en ese camino y estamos ahí para lo que toque, ¿no? En cada momento. Entonces el camino se hace más, no, no es que se haga más corto, sino que uno te permite avanzar más rápido porque el otro es un espejo de ti mismo, Mm. ¿vale? Se necesitan las personas para verte reflejado qué es lo que te molesta del otro, que en realidad es un aspecto de ti mismo que está por resolver. Y Y más segundo, divertido. más Qué divertido, bonito. tal, claro, sí, siempre. Segundo, hay otra cosa, y es que las personas que se reúnen con una intención elevada, espiritual, suelen tener a nivel grupal, suelen tener, por no generalizar, niveles de conciencia elevados y sostenibles en el tiempo. ¿Qué quiere decir Mm. esto?
que cuando tú te has vuelto a identificar con el ego, el grupo te permite volver a elevar ese nivel de conciencia. Es como un recordatorio. El grupo te ayuda a recordarte de nuevo la verdad. Te ayuda a recordarte de nuevo mirar hacia adentro. Y eso es un poco el programa de vida consciente, es un poco eso, ¿no? Es un no solo ejercicios y práctica personal individual, sino mentorías grupales donde nos ayuda a, uno, mirar, mirar en nosotros a través del otro, y dos, ver que lo que no es una prioridad espiritual para mí no significa que no esté en mi lista de cosas pendientes. Entonces, yo ahora mismo tengo un conflicto grande con mi pareja, pero no estoy haciendo un trabajo con mi niño interior, ¿no? Del que hablabas, de la infancia. Pero como la fulanita de tal que está trabajándolo y lo está exponiendo y lo estamos trabajando en grupo, mientras ella lo sana, lo estoy sanando yo. Pero no solo porque esté presente, sino porque su elección también hace que tenga un impacto en la conciencia individual, porque todos somos uno y todos estamos conectados con todos. Así que el grupo para mí es fundamental. Es de igual forma que te digo que es verdad que dependiendo del caso, se hacen mentorías individuales dependiendo del caso, ¿no? Pero siempre y muy a contradicción que pueden tener algunas personas, ¿no? Es que no me gustan los grupos, es que no me gusta compartir, es mucho más enriquecedor, ¿no? Sin duda. O sea, yo que he pasado de... Yo hacía consultas individuales y ahora que hago en grupo y hago retiros, lo que tú dices, ¿no? Lo que veo que se mueve ahí entre todas es que, claro, lo que eso sale es como si metes muchos ingredientes muy ricos en una olla, ¿no? Los garbanzos están ricos, el tal está rico, el tal, pero si haces un cocido, es que junto está increíble. Entonces, eso es lo que siento yo cuando juntas además personas con la misma, con el mismo objetivo, ¿no? Al final, con las mismas inquietudes, por muy diferentes que sean las personas. Y además me encanta que menciones eso, ¿no? Que por muy estados en los que estén muy diferentes a todos los niveles. Por ejemplo, en el último grupo de mujeres había mujeres de casi 60 años que se querían divorciar, una que se iba a divorciar, y una niña de 20 y tantos años que estaba empezando este camino, y fue tan enriquecedor ver cómo, y entre ellas también, ¿no? Misma lo decían al final, cómo a priori pensaba que una persona que estaba tan lejos de mi experiencia o de lo que yo quería trabajar, me podía ayudar tanto y hacer tanto healing, ¿no? O acompañarme tanto en el proceso, lo que tú dices, incluso de temas que ni siquiera yo sé que me tocan. O sea, que ni siquiera son conscientes. Total, me encanta que me digas esto. Y, y que al final todo esto es un ser consciente de que nos hemos montado unas pajas mentales con la realidad loquísimas. Entonces, es permitir estar en el lugar en el que tengas que estar, en el grupo de sanación, si es que tienes que estar en un grupo de sanación, ¿no? Hablamos de sanación, pero es que, ¿qué es la sanación en realidad? Claro, llámalo, ¿no?, sanación, trabajo. Es que no es mi trabajo, porque es que para mí no lo quiero considerar ni un trabajo porque tiene una connotación negativa, por desgracia, en nuestra sociedad, ¿no? Sí, pero el grupo que estés o el grupo de personas con las que estés o llámalo como quieras, ¿no? Pero sí, totalmente. sí, total. Qué bien. Y antes de que, porque ahora te voy a pedir, y eso lo vamos a grabar solo para la membresía, te voy a hacer un par de preguntas que solo lo publico ahí. Entonces, antes, para la gente que nos esté escuchando desde Spotify, aunque nos has mencionado algunas pinceladas, pero ¿cómo pueden trabajar contigo? ¿Dónde encontrarte? Dejaré también los detalles que nos dejen en las notas del episodio. Pues lo primero en Instagram, @adelapastor_, @adelapastor_. Ahí comparto un montón de contenido, pero si quieres un contacto un poco más íntimo, porque cuento historias personales, en el email. Mando 2, 3, 4 emails a la semana, cortitos, facilitos, muy digeribles. Y te puedes inscribir en la página adelapastor.com o soysatia.com, Satia con Y, soy con Y también. Y ahí pues puedes ver también un poquito pues lo que se comparte, lo que se hace. También si hay interés en el programa de Vida Consciente, desde la página web se puede tener acceso a la información. Y cualquier persona que quiera hablar conmigo, simplemente adela@soysatia.com, me puede mandar un email o escribirme un mensaje directo en Instagram, con mucho gusto. Fenomenal, perfecto. Pues
te voy a tener que despedir 2 veces. Te voy a despedir ahora para la gente que nos está escuchando en Spotify. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad, te lo digo honestamente, un verdadero placer. Pues yo confío 100% y plenamente en mi intuición y sabía que iba a ser así, no tenía ninguna duda, pero ha sido un gusto escucharte y creo que al final necesitamos modelos así, ¿no? De personas que puedan acompañarte en un camino a la espiritualidad, que te lo hagan de una manera fácil, que lo podamos llevar a lo mundano, ¿no? Porque al final cuando nos lo llevamos a... Hay grandes maestros que son maravillosos, pero que se lo llevan tanto a otro tipo de universos, ¿no? Y utilizan un lenguaje que al final nos cuesta enganchar con eso como para conectar con lo que decíamos, con la espiritualidad, que es algo que todos tenemos, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Un besito muy fuerte a todos. Un besito, vale. Y ahora vamos a seguir grabando para la membresía. Estupendo.